En este vídeo vamos a ver a Olivier Simón, el cual nos va a enseñar cómo consigue capturar unas cuantas de doradas. Así que directamente vámonos al vídeo. Quiero dejar claro desde un principio que este vídeo se trata de una recopilación. La dorada no es especialmente un pescado que normalmente sea fácil de coger ni de ver. Por eso se tarda mucho tiempo en conseguir hacer un vídeo recopilatorio de tantas doradas. Y vais a ver doradas de diferentes maneras, tanto en la cueva como en la espera. Esta primera bajada, mirad qué cantidad de peces hay. Ahí salgo Burgos. Ahí se ve una gran cola, que no sé si se trata exactamente de una corva que iba ahí a la derecha, pero Olivier sigue buscando. Vemos la cantidad de sargos que hay por todos lados, pero las doradas muchas veces están al fondo, bien escondidas, así que va escudriñando bien toda la cueva hasta conseguir localizar la dorada, que ahí al fondo está. Ahí ya la he visto un poquito, pero él continúa mirando, no sea que esté un gran mero dentro y vuelve la dorada. Hay que tener mucho cuidado con esos movimientos ahí dentro, de no asustar a la dorada. La dorada en la cueva normalmente no suelen ser muy difíciles de coger. Suele ser un pescado que dentro de la cueva suele estar bastante quieto. Pues vemos como ya se va para arriba, pero no ha conseguido sacar la dorada. Se le ha quedado encuevada, por lo que va a necesitar otra nueva bajada para volver a bajar y conseguir desenrocar esa dorada. Aunque ya voy a ir adelantando que en esta ocasión, cuando baja, la dorada no está. La dorada ha dado la vuelta, ha sacado para afuera la punta de la varilla y ha conseguido escaparse. Por eso es una de las cosas que es muy importante, conseguir sacar la dorada, sacar la pieza lo antes posible. Y si puede ser a la misma bajada, mucho mejor. Boya. Como vemos, ahí pide la boya para poder amarrar el fusil y bajar con otro fusil para abajo, para conseguir rescatar esa dorada que se quedó dentro de la cueva. Pues ya lo tenemos arriba nuevamente, preparándose para volver a bajar. Olivier es uno de esos pescadores el cual colabora muchas veces con nosotros y tenemos muchos vídeos a 40 metros e incluso más. En esta ocasión, en este vídeo, nos vamos a ver rondando entre los 25 y los 32 metros como mucho. No va a ser una pesca muy profunda, pero no por ello significa que esté al límite. Todo lo que sea a partir de 20 metros, os aseguro que ya es una auténtica barbaridad. Pues aquí lo tenemos otra vez descendiendo, en la misma zona. Y como os digo, la varilla está fuera y la dorada se le ha escapado. Pero vais a ver una imagen preciosa. Justamente delante de la varilla, mirad qué cueva. Mirad qué doradas. Ahí hay dos y otra que está de cara. Y nuevamente le vuelvo a pasar. En esta ocasión con unas líneas perdidas que había ahí, con unos nylon. Ahí se le ha quedado enganchada. Por lo tanto, tiene que volver otra vez a bajar. Eso sí que es mala suerte. Estos pescadores que normalmente son muy finos pescando y consiguen llevarse siempre la pieza a la primera. Y en esta ocasión, 2 de 2. 2 doradas y las 2 veces se le ha quedado en el fondo. Así que esta ocasión va a necesitar bajar nuevamente a rescatar esa dorada que se le ha quedado enganchada. Aunque por desgracia, esa imagen de esa nueva bajada no la tenemos. No os voy a poder enseñarosla. Pero no por ello he decidido quitar esta imagen, ya que me parecía bastante bonita. Qué malo soy yo. Pues ya es un doblete de macana que te caga. Ahora me la vas a cargar. Y le he pegado un tiro a una que había allí de frente. Y a la hora de sacarla había una tanza ahí adentro. Y se arrolla la cuerda con la tanza y tiene el fusil abajo. Ahora me va sin fusil. Ay, saca mi varilla. El otro que te has llevado, ¿qué has hecho? Le pegó un tiro a una de estos, pero se quedó pillada la tanza abajo. Hay una tanza ahí de pesca y se ha agarreado la visa con la tanza. Por eso, ahora voy bajar con el cuchillo, he cortado de eso, he sacado las 2 varillas. Pero había 2 macanas ahí, que tengo que grabar 2 macanas ahí. Y la tenía a tiro a las 2 y yo digo, 8 cuadros dobletes y ya se las 2 para adentro. He visto mi varilla toda suelta. Pues bueno, aprovecho para saludar a Johnny, a ese barquero que le encanta escucharme mi voz en los vídeos. Pues ya lo tenemos nuevamente descendiendo, pero como os he explicado antes, no tenemos la imagen de rescatar esa dorada. Así que este lance es nuevo, es distinto a los anteriores, de otro día y de otra zona. Mirad cómo ya bajando, como el fondo está lleno de pez pasto. Mirad la cantidad de pececillos que hay. Eso siempre puede indicar que por abajo puede haber buenos depredadores también.
Aquí lo tenemos ya descendiendo. Y mirar esas losas infinitas por dentro y de arena. Les encantan las doradas. Pero él vemos como va por arriba. Va buscando. Y ahí ya tiene localizada una buena dorada. Perdón, 2 doradas. Una está a la derecha y otra más a la izquierda. No sé cuál de las dos era más grande. Él, desde luego, ha decidido la que estaba a la derecha. Y ahora sí va a conseguir sacarla. Ha apoyado los pies y ha pegado fuerte el tirón, consiguiendo sacarla. Normalmente pescamos con fusiles bastante potentes. Son doble gomas, unos maderos muy potentes. Pero es que aquí en el estrecho, tan pronto ves una dorada, te encuentras una corvina grande, un pez limón grande o un gran mero. Por lo tanto, siempre tenemos que ir bien armados. Y como veis, en esta ocasión sí que viene la dorada para arriba. Una dorada que pesó 2 kilos. Como bien sabéis ya, yo siempre le pido a los pescadores que me digan la profundidad y el peso de cada pieza. Así no tengo que ir ni preguntando después ni haciendo cálculos de cuánto pesará. Ahí tiene una bonita dorada. Porque muchas veces la cámara la puedes ver más alargada, más pequeña, y no sabemos muy bien apreciar lo grande que es. Algunas veces se ve el mero chiquitito debajo del agua, en cambio después lo ves encima del barco y es mucho más grande de lo que parece. Por eso siempre prefiero que me digan los mismos pescadores cuánto pesó las piezas. Como veis, el agua está bastante verdecita en esta ocasión. Como ya he dicho antes, son diferentes días. Y en esta zona donde pescamos muchas veces están las aguas muy oscuras. Ya van más de 30 segundos y sigue bajando. O sea que está bien profundo. Y como veis, nada más bajar, ya se ven bastantes sombras por ahí. Así que a buscar. Hay que mirar muy bien, porque en cualquier rendija ahí está bien escondida. Ahora aquí abajo a la izquierda también se ve como sale un sargo brugo primero, y un poquito más para arriba sale la dorada, que ahí se le está poniendo delante. Y justamente cuando va a disparar, mirar todo lo que entra. Desde luego, en este vídeo no estamos viendo grandes esperas, que algunas veces Olivier nos aburre en el fondo con esas esperas de 3 minutos. Así se hace un poquito más rápido el vídeo. Bajar, vemos la pieza y para arriba. Un minuto 40 segundos. Y ya desde arriba va a recuperar esa dorada. Ahí la tenéis. Esta dorada pesó 2,6 kilos, un poquito más grande que la anterior. Y lo primero que hay que hacer es rematarla antes de enseñarla. Es una muy buena costumbre, que no me canso de decirlo. Y siempre me gusta enseñarlo en los vídeos. Ahí la tiene. Una buena dorada. Y la cosa pues va a ir creciendo. Porque ahora la dorada que va a coger es de 3,5 kilos. En esta ocasión sí está el agua un poquito más clara. Y ya desde arriba vamos viendo un poquito más las piedras y viendo los pececillos cómo se mueven por el fondo.
Que de cueva. Muchos boquetes en los que se pueden meter. Tienen mucho refugio. Pero él, poquito a poco, va bajando y mirando bien, desde lejos, todos esos boquetes. Y ahí viene la dorada. Mirad lo que está saliendo de esa cueva. Qué guapa, ¿eh? Y la corva, yo también me la llevaba. Algunas veces pasa eso. Llegas, ves la corva, ¡pup! Y al lado después la dorada grande. Ahí vemos como para arriba y la dorada ha salido de la cueva. Se le había quedado un poquito encasquillado abajo del fusil. Pero así es la pesca. Nunca salen las cosas perfectamente. Cuando no se enreda una cosa, se enreda otra o se queda la varilla. Ojalá siempre fuese como muchos de los vídeos, que sale todo perfecto y bonito. Ya que hay otros vídeos que, bueno, se cogen las capturas, pero no se ve muy bien, o hay demasiado lío, y prefiero eliminarlos. Como ya dije antes, una dorada de 3,5 kilos. Pues ya lo tenemos nuevamente descendiendo. Y en esta ocasión, la dorada de 3 kilos. Un poquito más chiquitita que la anterior, pero también muy buena. Aquí vemos cómo se trata de unas piedras grandes, pero con algo menos de escondites, que en el otro lado estaba lleno de boquetes por todos sitios. Y mirad cómo está la cueva por debajo de doradas. Qué pasada, ¿eh? A elegir. El sueño de cualquier pescador, ¿eh? Qué imagen más bonita. ¿Cuántas veces baja uno imaginándote que te vas a encontrar una piedra así llena de doradas? Pero bueno, habrá que entrar en este canal para ver estos vídeos y poder disfrutar de estas imágenes. Es un poquito de ciencia ficción. Aunque hoy en día, con la IA, quién sabe, a ver dónde llegan los vídeos. Pues ya estamos viendo cómo está recuperando esa dorada. Ya le queda poquito para poderla ver aquí arriba. Esa dorada de 3 kilos. Qué guapa, ¿eh? Una preciosidad. Pues bueno, nuevamente ya lo tenemos en otra imagen. Y ya lo tenemos descendiendo. Ya está ese cronómetro contando segundos. El agua está bastante oscura, pero aún así, desde lejos, se va bien apreciando el fondo. Hay que mirarlo todo muy bien, porque muchas veces, antes de llegar al fondo, ya has visto cómo se están moviendo los peces. Como en esta ocasión, ahí, en ese boquete, ya se ha visto alguna dorada moverse. Y digo algunas, porque mirad qué barbaridad. Qué preciosa, ¿eh? ¿Veis cómo Oliver utiliza esos ruidos guturales para llamar la atención del compañero y decirle dónde ha disparado? De esta manera, el compañero también va a saber dónde ha disparado y puede bajar y revisar él esa piedra. Pues alguna de esas doradas se ha encuevado y continúa por ahí. Es lo bueno de pescar en equipo,
de que tu compañero puede bajar y revisar alguna piedra. Pues ya nuevamente tenemos a Olivier bajando. Como podéis ver, también un día de un poquito de agua oscura y de profundidad, porque se está tardando bastante en bajar. Y con esta última imagen voy a despedir el vídeo, que ya llevamos 15 minutos de vídeo y no quiero tampoco aburriros, porque tengo unas cuantas doradas más de nuestro amigo Olivier. Estas doradas que estamos viendo son del año 2015. Y como veis, antes de llegar al fondo, ya están las doradas delante suya. ¡Qué preciosidad! Y estar bien atentos, porque sí, ha fallado. O más bien, ha llegado a tocarla, creo yo, pero no la ha cogido. Para que veáis que no siempre sale todo perfectamente como uno quiere. Algunas veces también se fallan. Y con eso, despido este vídeo, que espero que os guste esta recopilación de doradas de Olivier Simón. Y como siempre os pido que comentéis. Espero vuestros comentarios y espero que os guste este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.